Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús es la Solución. Quiero enviarte un cordial saludo desde aquí en Los Ángeles, California, a todas las personas que van a estar mirando este tema, los que están aquí presentes y los que lo verán ahora o en el futuro. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida a través de este tema. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que nos das cada día, Señor. Pedimos una bendición especial, especialmente en esta tarde, para los amigos, para los hermanos de la iglesia también, y para todos aquellos que van a estar mirando este tema a través del internet, el satélite, la televisión, y los que van a estar aquí presentes también en este día. Pedimos, Señor, de que tú nos ayudes cada día a prepararnos para tu segunda venida, Señor, y especialmente que nuestra fe sea aumentada, Señor, a través de los problemas de este mundo. Pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el tema de esta tarde yo lo he titulado los estragos. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Los estragos del pecado. Los estragos del pecado. Si nosotros miráramos en este momento, hermanos, en diferentes lugares, países del mundo, si usted tuviera la oportunidad de, que Dios nos diera la oportunidad de mirar cualquier continente, cualquier país del mundo, veríamos rumores de guerras, hambre por otras partes, habría por acá catástrofes, habría narcotráfico, guerrillas, violencia, habría también violencia en el hogar, tantos estragos que hay en el mundo, hermanos. ¿Okay? Lo que estamos viendo en este momento. Dígame qué país usted puede mirar donde usted diga todo está bien. En ningún país del mundo, porque a pesar de que los gobiernos tratan de hacerlo mejor, pero sin embargo vemos como cada día hay más violencia, hay más inmoralidad, hay más problemas en el mundo. Y usted me diría en esta tarde, ¿y por qué, hermano Juan Carlos? ¿Por qué está pasando esto en el mundo? Y a través de este tema, el día de hoy nos vamos a dar cuenta cuál es la situación, por qué, cuál es la razón por la cual vemos tantas cosas en el mundo que están pasando en este momento. Lo tristemente, hermanos, quiero decir esta tarde que todo lo que usted ve alrededor, lo que está pasando, es como consecuencia de una decisión. ¿Cómo así, hermano Juan Carlos? Una decisión. Para que ustedes se den cuenta que las decisiones que tú y yo tomamos en este mundo son importantes. ¿Cuántos lo creen, los que estamos acá presentes? Todo lo que vemos ahora es consecuencia ¿de qué? Del pecado. Y a medida que hay veces que vemos cosas más terribles que están pasando y nos damos cuenta, ¿y por qué el Señor está pasando todo esto? Pero todo esto es consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Tristemente, ¿sí o no? Dios, cuando creó este mundo, le dio a Adán y Eva la responsabilidad de ser los mayordomos. Ellos iban a ser ¿qué? Mayordomos. Tenían el poder, la autoridad, ellos tenían dominio y sobre ellos Dios iba a gobernar este mundo, ¿sí o no? Ahora, ¿qué sucedió, hermanos? Hágase de cuenta que viene alguien importante y le da a usted una vasija, una jarra bien bonita, brillante, de mucho valor, ¿okay? De un cristal especial. Se lo da a usted en sus manos y le dice, mira, ten mucho cuidado con esta vasija porque se te puede caer y tiene un costo grandísimo. Tienes que tener mucho cuidado dónde la vas a colocar. Y ahora, esa persona colocó esa vasija en un lugar. Y con el tiempo, quizás un día ocupado con problemas, situaciones, pasó por un lado y la tumbó. Y cayó la vasija, esa jarra de cristal cayó y se hizo pedazos completamente. Imagínense, no sé qué.
Ahora, esa persona en ese momento me imagino que pensó y dijo, wow, se quebró la vasija. Y eso hubieron todos vidrios por todas partes, añicos como se dice. Es imposible para usted agarrar una vasija así y volverla a hacer de nuevo, no se puede hacer. Y es exactamente lo que Adán y Eva trataron de hacer en el Edén. Y vamos a ver si es así o no es así. Yo quiero que vayamos al libro de Génesis, el capítulo 3. Veamos ahí el versículo 8 en adelante. Mire, búsquelo por favor. Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante. Mire lo que dice. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Tremendo, ¿ah? Ahora, nos damos cuenta acá, ¿qué sucedió con Adán y Eva? Dios le había dicho a ellos anteriormente que podían comer de todos los árboles, excepto de un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Que el día que ellos comieran iban a morir. ¿Sí, es así o no es así? Pero vino la serpiente, vino Satanás y los tentó, y ellos quisieron, tomaron de ese árbol que no tenían que comer y comieron. Ahora, ¿qué pasó con Adán y Eva, hermanos? ¿Qué sucedió con ellos? Después de que comieron y pecaron, ¿qué hicieron? Salieron corriendo, se fueron a esconder. Ellos trataron de resolver el problema, o sea, cuando se quebró la vasija, se quebró en añicos, ellos trataron de cubrir su pecado, ¿con qué? Con hojas de higuera. Y el pecado, tú y yo no lo podemos resolver. Nadie en este mundo, ningún ser humano puede resolver el problema del pecado. Solamente ¿quién? Dios, nada más. ¿Es así o no es así? Tristemente, Dios tuvo que sacarlos de ahí, de ese hogar hermoso que Dios les había dado, y los tuvo que sacar ahí como consecuencia del pecado. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, estaba yo dando una campaña en México, en Tecate, México. Y uno de los jóvenes que estaba asistiendo a la campaña me preguntó, me dijo, hermano Juan Carlos, yo no entiendo, hermano, cómo por una decisión, solamente por haber comido de un árbol que Dios le dijo que no comieran, pues eso es consecuencia de todo lo que está pasando en el mundo, de las catástrofes, del narcotráfico, de la violencia, tanta cosa que hay en el mundo. Y le dije, hermano, tristemente, por esa consecuencia, por esa decisión que ellos tomaron de haber comido de ese árbol, pero es que, hermano, que comer de un árbol que tiene algo de malo, eso no es nada malo. Lo malo que tiene es que desobedecieron la voz de Dios, quebraron los mandamientos de Dios, hicieron lo contrario a lo que Dios les había dicho. Y tú y yo, cuando hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice, vamos a sufrir consecuencias también como Adán y Eva. Y vamos a ver hoy, a través de este tema, los efectos que tiene el pecado, ¿ok? Son tremendos en el mundo, hermanos. Y nos vamos a dar cuenta que el pecado es tan terrible, tan tremendo, porque hay gente que dice, no, pero es que es una decisión así tan fácil de comer de un árbol que no era. ¿Cuál era el problema? Y así muchas veces queremos cubrir el pecado, como quien dice, qué malo es tener sexo fuera del matrimonio. Muchas veces decimos, qué malo es usar drogas. Eso no es nada malo. Qué malo es, hacemos cosas malas en este mundo y decimos, qué malo es eso. Eso no es nada malo, hermanos. Y nos damos cuenta que Dios Padre, el Hijo de Dios, tuvo que enviar a su único Hijo, a Jesucristo, para que viniera a resolver el problema del pecado. Vamos a ver esto a través de este tema. Y nos damos cuenta, hermanos, que el pecado tiene consecuencias terribles. Y tú y yo no podemos jugar con el pecado, porque las consecuencias que tú y yo, lo que hagamos en este mundo hoy, son consecuencias para el futuro. Tremendo. Miren lo que dice acá en el libro de Romanos, por favor. Vayamos al libro de Romanos y veamos algo acá en Romanos, por favor. Vamos ahí en Romanos, Romanos capítulo 5. Búsquelo, por favor. Versículo 19. 21. Miren lo que dice acá. Romanos capítulo 5, versículo 19 en adelante dice:
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué maravilloso es eso. El único que podía resolver el problema del pecado era ¿quién? Cristo Jesús. Nadie más podía resolver el problema del pecado. Dios Padre tuvo que enviar a su Hijo, imagínense, para que ustedes se den cuenta la consecuencia del pecado, hermanos. Qué terrible es el pecado, porque hay gente que lo acariciamos, jugamos con él, creemos que eso no es nada. Como tenemos un Dios tan bueno y maravilloso, pues Dios nos perdona. Y Dios es un Dios bueno y maravilloso, y Dios es un Dios perdonador. Pero Dios también tiene un límite para todo en la vida, ¿sí o no? Imagínense que Dios tuvo que enviar a su Hijo para que viniera aquí a este mundo, tomar tu naturaleza y la mía, siendo Dios hizo hombre, para poder ir a pagar una deuda que Él no había cometido. Él tuvo que ir a pagar una deuda tuya y mía. ¿Por qué? Porque nosotros que desobedecimos a Dios, nuestros primeros padres pecaron, y como consecuencia de eso todos hemos recibido como heredad el pecado de nuestros primeros padres. Tremendo por eso. Sigamos aquí avanzando, por favor. Vayamos a 1 Corintios, por favor, y veamos algo. 1 Corintios capítulo 15, búsquelo por favor ahí. 1 Corintios capítulo 15. Veamos algo acá, versículo 19 en adelante. Búsquelo por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 19 en adelante. Miren lo que dice acá. Dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Dice, por muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Tremendo. ¿Qué dice ahí? Dice que la muerte entró por un hombre. ¿Por qué hombre entró la muerte? Por Adán, nuestros primeros padres, ¿sí o no? Al entrar la muerte en este mundo, entraron las enfermedades, entró la muerte y entró tantas catástrofes que ustedes están viendo en este momento a través del mundo entero. Por una decisión, por haber comido de un árbol que Dios le dijo que no comiera. Así de simple. Tremendo. Dios tuvo que enviar a su único hijo, al segundo Adán, para que viniera ¿a qué? A solucionar el problema del pecado en este mundo. Y gloria a Dios por Jesucristo, que Él vino voluntariamente para poderte salvar a ti y a mí. Qué maravilloso es eso. Ahora, vamos a seguir avanzando acá con este tema importante. Ustedes se dan cuenta de lo que el pecado trae, estragos, ¿ok? El pecado trae ¿qué? Estragos, hermanos. Usted ve familias que anteriormente había amor y había paz, había tranquilidad. Ahora esa familia está destruida porque el marido le dio la gana de ir a tener una affair, a tener una relación ilícita con una muchacha que no era su esposa, y ahora ese matrimonio está en caos, esa familia está en caos. ¿Es así o no es así? Hay gente que por seguir a los amigos decidieron ir a usar drogas y se destruyeron su cuerpo, su mente, muchos en los hospitales mentales, otros ya muertos y otros que andan sin rumbo en este mundo. Eso es que consecuencia del pecado. Y vemos cosas terribles en el mundo, lo que está sucediendo. Abusos de gobiernos, gente que está matando a otros por cualquier cosa, es consecuencia de ¿qué? Del pecado. Tremendo. Sigamos avanzando acá. Miren lo que tengo, vamos al libro de Isaías, por favor. Búsquelo ahí, Isaías capítulo 64. Busquemos ahí, por favor. Versículo 6. Miren lo que dice. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hojas y nuestras maldades las llevaron como el viento. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Como trapos de inmundicia. ¿Es así o no es así? Somos como trapos de inmundicia. Tremendo, como consecuencia del pecado. Mira lo que tengo acá en mi nota. Mira lo que dice acá. Al contemplar al Salvador y al recibir su luz, nos damos cuenta de la pecaminosidad de nuestro corazón.
Entonces reconocemos que nuestra rectitud es en verdad como trapos sucios y que solo la sangre de Cristo puede limpiarnos de la inmundicia y de nuestros pecados y renovar nuestro corazón a su semejanza. Esto está en el Camino a Cristo, lo dice la sierva del Señor, la página número 12. ¿Okay? Amén por eso. Mire, para que ustedes se den cuenta la consecuencia que tiene el pecado, que hombres que fueron justos, que hombres que tuvieron una comunicación con Dios, que hablaban con Dios, que oraban 3, 4 veces al día, sin embargo hubo momentos donde ellos se dieron cuenta realmente que somos hombres pecadores y hombres que estaban caminando con Dios. Imagínense cómo seremos nosotros si estamos alejados de Dios, cuando no nos relacionamos con Él, no oramos, no estudiamos la palabra. Vamos a ver algo importante de una visión que vio el profeta Daniel, para que ustedes se den cuenta. Vayamos ahí, por favor. Vayamos al libro de Daniel, por favor. Vamos a buscar ahí Daniel. Y busquemos capítulo 10 de Daniel. Busquen, por favor. Veamos Daniel capítulo 10, versículo 5 en adelante. Leamos. Los que estamos acá presentes, búsquenlo. Dice Daniel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. El sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Versículo 7. ¿Qué dice? Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderaron de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Tremendo. Versículo 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza. ¿No quedó qué? Fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Tremendo. ¿Ah? Y estamos hablando aquí de quién, de Daniel, que era un hombre de Dios, un hombre que estaba conectado con Dios. Sin embargo, al ver que esa visión de quién, de Cristo Jesús, ¿cómo se sentía él? Pecador. Se sentía sin fuerzas, hermanos. ¿Usted se imagina eso? Lo que el pecado hace en este mundo. A pesar de que eran hombres justos, hombres consagrados a Dios, sin embargo, se sentían que pecadores delante de la presencia de Dios. Tremendo. Sigamos acá avanzando. Mira lo que dice acá. Un rayo de la gloria de Dios, un destello de su pureza de Cristo, que penetra en el alma, hace dolorosamente visible cada mancha de pecado, descubre la deformidad de los efectos del carácter humano. Tremendo. Vayamos aquí al libro de San Juan, por favor, para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. San Juan capítulo 8. Miremos ahí, versículo 34, San Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Miren lo que dice. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Okay? Versículo 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Quién es el único que nos puede libertar completamente del pecado? Jesucristo. Si el hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Aunque hemos heredado el pecado de nuestros primeros padres, nosotros necesitábamos ¿qué? Aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Nosotros habíamos heredado ¿qué? esa pecaminosidad de nuestros primeros padres. Tenemos el pecado entre nosotros, porque nacemos con ese pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Tenemos dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa, el pecado entre nosotros que hemos heredado. Pero cuando yo me acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, voy a hacer una nueva criatura, y ahora voy a tener la naturaleza de Cristo. O sea, aunque tenemos dos naturalezas, la pecaminosa y tenemos la naturaleza de Cristo, ¿ok? ¿A cuál voy a alimentar cada día? ¿A la naturaleza del mundo, del pecado? ¿O voy a alimentar con la naturaleza espiritual, lo que viene de Cristo? ¿Ok? Amén por eso. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer el día de hoy? ¿Tenemos que aferrarnos al pecado o aferrarnos a Cristo? Solamente Cristo nos hace libres. No hay otro que nos haga libres sino Cristo. Amén por eso. Mire lo que dice acá. Vayamos ahí mismo a Romanos, por favor. Búsquelo ahí, por favor.
Romanos capítulo 6, para que ustedes se den cuenta de la consecuencia del pecado, y que el pecado no es un juego, hermanos, porque el pecado tiene consecuencias, lo hemos visto y lo estamos viendo en el mundo, porque esto no se ha terminado todavía. Cada día el pecado sigue avanzando en el mundo entero, hasta el final, cuando Dios arregle todo completamente. Pero vamos a ver acá en Romanos capítulo 6, versículo 23, mire lo que dice, ¿ok? La consecuencia del pecado. Romanos 6, 23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es que muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo. ¿Qué dice ahí? La paga del pecado es que la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que si yo me aferro a este mundo, quiero seguir jugando con el pecado, no me alejo de él, sino que quiero siguiendo haciendo lo mismo, al final la paga del pecado va a ser ¿qué? Muerte, y muerte eterna. Pero los que nos alejamos del pecado y seguimos a Cristo, nos entregamos a Él, al final es que vida eterna. Gloria a Dios por eso. Mira el consejo que te da a ti el apóstol Pedro. Vayamos a la primera de Pedro, por favor. Vamos a ver el consejo que nos da Pedro en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Búsquelo, por favor. Mira lo que dice el apóstol Pedro, para tu vida y para mi vida. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Se lo repito. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Que debemos que abstenernos. Aunque la carne te diga, haz esto, haz lo otro, qué bueno aquello, tenemos que abstenernos, ¿ok? Tenemos que colocar esta carne, si es posible, en ayuno. 20 días, un mes, lo que hay que hacer, hermanos. Pero hay que poner esta carne, ¿qué? En ayuno, ¿ok? No hay que darle gusto a los deseos de la carne. O sea, hay que abstenernos, ¿ok? Hay que buscar, ¿qué? A Dios. Oración, la palabra de Dios, oración, la palabra de Dios y testificar. Mira, que estamos en este mundo, si queremos tener fe y tener victoria al final, ese es el camino. Porque el mundo te ofrece muchas cosas para que tú y yo nos desviemos del camino del Señor. El diablo te ofrece miles de cosas, pero tú y yo tenemos que tomar una decisión. Adán y Eva tuvieron que tomar una decisión. Tú y yo tenemos que tomar una decisión el día de hoy. ¿A quién vamos a seguir? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir el día de hoy? ¿Quiero seguir el camino que me lleva a vida eterna o el camino que me lleva a muerte eterna? Es una decisión que cada ser humano en este mundo tiene que tomar. Sigamos avanzando. Vamos a ver el consejo que nos da el apóstol Pablo. Primera de Corintios, por favor. Ya vimos el consejo de Pedro, que nos abstengamos de los deseos de la carne. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios, por favor, capítulo 6. Vamos a leer ahí el versículo 18 al 20. Ese es el consejo de Pablo para tu vida y para mi vida. Lo que dice: huid de la fornicación. ¿Qué dice? Huir, o sea, correr, si es posible, de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Versículo 20. Porque, ¿qué dice acá? ¿Qué maravilla? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Tremendo. El día que tú y yo, el enemigo nos ponga a nosotros la tentación, acordémonos que nosotros fuimos comprados por un precio que Jesús tuvo que pagar, un precio grande, con su sangre, con su vida. No vale la pena darle rienda suelta a la carne, no vale la pena darle rienda suelta al pecado. El pecado te va a llevar a muerte eterna, tarde o temprano vas a llegar ahí. Pero Dios te dice, Dios que te ama a ti y a mí hoy, te dice, mira Juan Carlos, da media vuelta, hay un camino mejor para ti y para mí. Vida eterna. ¿Cómo yo voy a cambiar la vida eterna por este mundo? No vale la pena. Un mundo de pecado, de estragos, lo que estamos viendo alrededor del mundo, cada día se ven cosas terribles. Padres matando a sus hijos, hijos matando a sus padres. Vemos lo que está sucediendo, gente por robarle un celular a una persona lo matan. Hermano, ¿qué está pasando con el ser humano? Pero Dios todavía te está llamando. Dios está llamándote a ti en esta tarde, te está diciendo, todavía hay tiempo para que des media vuelta. Amén por eso.
Vayamos al libro de Proverbios, por favor. Vayamos al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 22. Mira lo que dice acá, versículo 1. Dice, Proverbios 22, 1. Vamos a ver qué vale la pena, este mundo o qué es lo que vale la pena. Dice, Proverbios 22, 1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Tremendo. ¿Qué dice acá? De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. La mayoría de la gente de este mundo lo que están buscando es plata y oro. ¿Y qué es lo más importante? Delante de los ojos de Dios, la plata y el oro. Él es el dueño de la plata y el oro. Pero delante de Dios, ¿qué es lo más importante? El buen nombre. ¿Ok? Vivir una vida íntegra delante de Dios. Porque yo puedo engañar a todo mundo, pero a Dios no lo puedo engañar. Él está mirándome a mí y a ti 24 horas al día. No importa donde tú y yo nos escondamos, Él conoce tu vida, mi vida, lo que pensamos, lo que hacemos. A Dios no lo podemos engañar. Y algún día tendremos que estar en el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hiciste mientras que estabas en el cuerpo, sea bueno o malo. ¿Vale la pena pecar? ¿Valdrá la pena? No vale la pena, hermanos. El diablo te dice, no, no hay problema. Así como le dijo a Eva y a Adán, no van a morir, no les va a pasar nada. Sigamos avanzando. Vayamos aquí al libro de Filipenses, hermanos, capítulo 3. Búsquelo ahí, por favor. Libro de Filipenses, el capítulo 3. Le vamos a ir el versículo 6, para que nos demos cuenta de Pablo, cómo Pablo llegó un momento en su vida donde se dio cuenta que era lo que realmente vale la pena. Filipenses 3, versículos 6 al 8, mire lo que dice. ¿Qué dice ahí? En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. ¿Qué dice? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tremendo. Pablo se dio cuenta que realmente todo lo que está en este mundo viene a ser basura comparado a tener a Cristo. ¿Qué es mejor, tener 100 millones de dólares aquí o la vida eterna? La vida eterna. ¿Vale la pena, como mucha gente que se quieren hacer ricos, no importa haciendo lo que sea, tumbando a la gente, haciendo fraudes, robando, haciendo miles de marañas para hacerse rico, para tener más plata, más oro? ¿Vale la pena eso? Cuando el apóstol Pablo dice que todo lo he tenido por basura por ganar a Cristo. Tú y yo debemos tener a Cristo, que es lo más importante. Amén, por eso. Sigamos avanzando. Mira lo que tengo aquí a mi nota. Pablo dijo que en cuanto a la justicia que la ley exige, es decir, en cuanto a las obras externas, era intachable. Pero él entendió el carácter espiritual de la ley y se vio a sí mismo como un pecador. ¿Cómo se vio Pablo? Como un pecador, ¿ok? Mire lo que dice aquí la sierva del Señor en el Camino a Cristo, página número 12. Mire lo que dice. Para Dios no todos los pecados son de igual magnitud. A su juicio hay diferentes grados de pecados, como los hay en el juicio de los hombres. Pero aunque este o aquel acto malo parezca poco importante a la vista de Dios, no hay pecado pequeño. ¿Hay algún pecado pequeño delante de Dios? Porque hay gente que dice, hermano Juan Carlos, pero es que yo no soy un matón, yo no soy un ladrón, yo no soy un brujo. Los pecados que yo hago son pequeñitos comparados a lo que hace toda esa gente que están ahí. Es lo que muchas veces hacemos nosotros. Estamos juzgando a la gente, juzgando al vecino, juzgando a los hermanos, juzgando a todo el mundo para querernos hacer nosotros sentir como yo no soy un pecador ni una pecadora. Yo no soy tan malo como aquel que está en la cárcel pagando 20 años de cárcel. Eso es lo que el enemigo te hace creer a ti y a mí. Pero todos en este mundo, dice la palabra del Señor, que no hay justo ni uno. Todos somos pecadores. Tremendo. Mira lo tremendo aquí es esto. Y eso es verdad. Hay veces vemos un borracho y ya lo estamos condenando porque este va para el lago de fuego. Hay veces vemos un drogadito y hacemos lo mismo. Vemos un brujo y pasa lo mismo. Vemos gente que son criminales, que están haciendo cosas malas y decimos, a esta gente ya no tienen esperanza. Pero yo te digo a ti, Jesucristo, el Hijo de Dios,
vino a morir por ti, por mí y por todas esas personas que tú crees que no sirven para nada, pero para Dios son importantes. Hermano Juan Carlos, ¿cómo así? ¿Un borracho es importante para Dios? Claro que sí. Porque Dios no lo mira así borracho, Dios lo sabe que lo puede cambiar. Un drogadito también Dios lo puede cambiar. Una prostituta Dios la puede cambiar. Un brujo Dios lo puede cambiar. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios puede cambiarte a ti y a mí. Pero muchas veces miramos los pecados externos. El ladrón, el que roba, el que mata, el borracho, el drogadito. Pero yo te hago una pregunta a ti en esta tarde. Dios está hablando a tu vida y a mi vida el día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros que nos creemos cristianos, que decimos somos cristianos, estamos ya caminando en el camino del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio que llevaran a la junta de iglesia a un hombre por ser orgulloso? Nunca. ¿Cuándo vio a usted que llevaran a una persona a la junta de iglesia por ser, digamos, codicioso, que le gusta la codicia? ¿Hubo alguna vez un pecado igual que el otro? Sin embargo, nunca lo llevaron, porque la codicia no se ve, el orgullo no se ve por fuera, pero por dentro Dios está mirando tu vida y mi vida. A Dios no lo puedo engañar. Engaño a todo el mundo, pero a Dios no. Mira lo que dice acá. Al borracho se lo desprecia, se le dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras el orgullo, el egoísmo y la codicia muchas veces no se reprenden. A la vista de alguien que dice, nunca fue llevado a la junta de iglesia, ¿no? Miren lo que tengo en mi nota. Perdón. El que comete uno de los pecados más grandes puede sentir vergüenza, mas el orgulloso no siente necesidad y así cierra su corazón a las incontables bendiciones que vino a ofrecer. ¿Quién? Jesús. Vamos a ver si es verdad lo que estamos diciendo esta tarde. ¿Ok? Porque el pecado es tremendo, ¿sí o no? El pecado es terrible, pero a veces miramos solamente los pecados externos, lo que se ve por fuera. El que roba, el que mata, el que usa droga, el que está fumando marihuana, el que está cometiendo adulterio, fornicación. Pero ¿qué pasa con los pecados internos? El orgullo, la vanidad, ¿ok? Muchas veces ser racista. Tenemos pecados por dentro que nos están comiendo cada día. Necesitamos venir a Jesús a pedirle perdón. Tremendo. Mira lo que dice acá en el libro de San Lucas. Vayamos por favor. San Lucas, vamos a ver aquí una historia, ustedes la conocen, para ver si es verdad lo que estamos hablando esta tarde. San Lucas capítulo 18, buscamos ahí el versículo 10 al 13, aquí hay una historia, la hemos leído mucho, la conocemos de memoria. San Lucas capítulo 18, versículo 10, dice acá en adelante. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Qué dice ahí? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo. Y el otro publicano. ¿Qué dice ahí? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Tremendo. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Tremendo. ¿Ah? Este hombre publicano, ¿cómo se sentía este fariseo? Él se sentía la maravilla del mundo, ¿no? Yo no soy como este publicano, yo ayuno, yo doy diezmos, ofrendas, yo no soy pecador como este, como el otro. Y muchas veces nosotros somos cristianos, decimos somos cristianos, pero estamos criticando a todo el mundo. Estamos criticando a toda la gente, porque todos son pecadores excepto nosotros. Hermano, es tiempo que nosotros hagamos un inventario en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos dejando llevar por Satanás o estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo? Jesús tuvo que venir a dar su vida para salvar al pecador, lo que se había perdido. Si algún día estábamos perdidos, nosotros también, Dios tuvo misericordia y traernos al camino que nos lleva hacia la vida eterna. Pero yo tuve que ser instrumento para venir y ayudar a aquellos que están ciegos, que están yendo por otro camino.
no importa si es un evangélico, no importa si es un católico, no importa si es un testigo de Jehová, un mormón, pero ¿cuándo fue la última vez que usted vino de rodillas en vez de criticar? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró para que Dios le quite la venda a los hermanos católicos, a los evangélicos, a los testigos de Jehová, a los mormones? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por esos hermanos para que Dios los toque en su mente y su corazón? Para que algún día ellos puedan ver la luz completa. No solamente a Cristo, sino los mandamientos completos que Dios nos dejó. Amén por eso. Mira lo que tengo acá. El que comete uno de los pecados más grandes. Ok, vamos acá. Dice acá, el publicano, su corazón estaba receptivo al Espíritu de Dios para que hiciera su obra de gracia en él y lo librara del poder del pecado. Okay, Camino a Cristo, página 12. Okay. Ahora, ¿cuánta gente en el mundo, hermanos? Por eso cuando vamos a dar campañas evangelísticas, el mundo entero, nos damos cuenta de que hay gente que están atrapadas por Satanás, por el pecado también. En el mundo, ¿qué es el trabajo que tú y yo tenemos que hacer? Orarle a Dios por mi vida, por mi familia, pero orarle a Dios también por aquellas personas que están atrapadas en el pecado, para que algún día puedan salir de ahí también, para que algún día puedan encaminarse hacia el camino de la vida eterna. Porque Dios dijo, yo tengo gente en todos lados. Dios va a llamar gente honesta, gente que conocen a Dios a su manera. Y Dios los va a juzgar de acuerdo a la luz que ellos tenían. Pero el trabajo tuyo y mío, si decimos que estamos predicando el mensaje del tercer ángel, es hacer que esas personas que conozcan al Dios verdadero, conozcan a Jesucristo, guarden los mandamientos de Dios, vivan en santidad. En vez de estar criticando, vamos a estar orando más para que Dios haga el trabajo por los que están perdidos y por los que están en otros caminos en este momento, para que Dios los traiga al redil verdadero. Amén por eso. Miren lo que dice acá. La oración del fariseo, llena de jactancia y justicia propia, mostraba que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba el corazón de este hombre que se creía tan tremendo? Estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Hay veces miramos el pecado de todo el mundo, pero no miramos lo que nosotros tenemos dentro de nuestra propia vida. Vamos a ver aquí. Si yo me puedo arreglar el problema del pecado, yo no lo puedo arreglar, solamente Dios. Vayamos al libro de Jeremías, por favor. Veamos algo en el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Miren lo que dice acá. Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice: mudará el etíope su piel, ¿qué dice? Y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habitados a hacer mal. Qué tremenda pregunta nos hace Dios el día de hoy, ¿ok? Que dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podrás vosotros hacer bien, estando que habitados a hacer mal. Tremendo. Mira lo que dice acá en mi nota. ¿Cuántos hay que creen que no son lo suficiente buenos para ir a Cristo? ¿Acaso esperas ser mejor confiando en tu propia ayuda? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Dios es nuestra única ayuda. No debemos esperar persuasiones más fuertes ni mayores oportunidades a esperar hasta obtener el carácter más santo. No debemos esperar, dice la sierva del Señor, el Camino a Cristo, página 14. Mire lo que dice Dios a ti y a mí en esta tarde. ¿Qué te está diciendo Dios a ti y a mí en esta tarde? San Mateo capítulo 11, búsquelo por favor. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti y a mí? San Mateo capítulo 11, versículo 28. Búsquelo ahí por favor. Mira lo que lo dice el Señor a ti y a mí. Señor, yo soy un pecador. ¿Qué dice Dios? San Mateo 11, 28. ¿Qué dice ahí? San Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos los que estemos trabajados y cansados, Dios nos hará descansar esta tarde. ¿Cuántos queremos venir a Cristo esta tarde? Tú me dirás: hermano Juan Carlos, yo estoy cansado, tengo problemas, tengo luchas, dificultades, situaciones en este mundo, tarjetas de crédito, deudas, hay veces no puedo ni dormir. Y tengo otros que estamos diciendo hoy: Señor, estoy lleno de pecado.
Muchas personas en el mundo están viviendo vidas dobles, viviendo una vida con Dios y por aquí con Satanás al mismo tiempo? Hoy es el día de decirle al Señor, hoy es día de dar media vuelta. Si yo quiero estar con Jesús por la eternidad, yo tengo que dar media vuelta el día de hoy. Sigamos avanzando. Miren lo que dice acá. Pero nadie se engaña a sí mismo, pensando que Dios en su gran amor y misericordia salvará aún a los que desprecian su gracia. La excesiva corrupción del pecado solo puede medirse a la luz de la cruz. Cuando los hombres se empeñan en decir que Dios es demasiado bueno y el pecador dirigirá su mirada al Calvario. La cruz fue necesaria porque no había otra manera de salvar al hombre. Sin el sacrificio era imposible. Tremendo. Era imposible que el hombre volviera a ser partícipe de la vida espiritual. Fue por esta razón que Cristo tomó sobre sí la culpa del desobediente y sufrió en el lugar del pecador. Vamos a ver esto. Vayamos al libro San Lucas, por favor, para que nos demos cuenta de lo que Jesús tuvo que hacer para poderte salvar a ti y a mí, para que nos demos cuenta que el pecado tiene consecuencias, que esto no es un juego, que si yo hago lo contrario a lo que Dios me dice, al final voy a sufrir la consecuencia. Aunque me esté riendo hoy, esté contento, pero al final voy a tener que dar cuentas en el tribunal de Cristo. Tú y yo tenemos que dar cuentas. Versículo 40 en adelante, mira lo que dice. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Este es el libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 40 en adelante. Dice, versículo 41, y él se apartó de ellos a la distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que le fortalece. Versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínese usted, ¿cómo era lo que Jesús sabía que lo que le iba a venir ahora a continuación? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba ya en el Getsemaní. ¿Estaba qué? Preparándose porque ya sabía que había llegado la hora. Mucha gente cree, no, Jesús tenía miedo. No, él no tenía miedo. Él sabía, él vino a este mundo para morir por el pecador. Pero Jesús sabía que en ese momento, imagínense cómo sería que, dice que gotas de sangre, estaba sudando gotas de sangre. Jesús tenía que separarse del Padre y tener que cargar con el pecado de toda la humanidad. Cuando Adán y Eva dejaron caer, ¿qué? Esa vasija que se quebró en pedazos, ¿ok? Cayeron en pecado allá en el Edén, comieron del árbol que no tenían que comer y entró, ¿qué? El pecado, la muerte y todas las enfermedades a este mundo. Solamente el Hijo de Dios tenía que venir aquí a ponerse en el lugar tuyo y mío para poder pagar la deuda tuya y mía. Jesús tuvo que cargar con el pecado de la prostituta, del ladrón, del sicario, de todo el mundo en general. Dios tuvo que cargar con todos los pecados de toda la humanidad. Imagínate, del brujo, del santero, del racista, de todas las personas que hemos cometido pecado en este mundo. Jesús tuvo que cargar con ese pecado. Para que ustedes se den cuenta que el pecado tiene consecuencias. Y el Hijo de Dios tuvo que venir a cargar con ese pecado. Tremendo. ¿Vale la pena pecar? No vale la pena, hermanos. No vale la pena. El pecado no nos lleva a nada bueno. Vamos a seguir aquí. Dice, cuidado con posponer, no posterguéis la decisión de dejar de pecar y buscar la pureza y el corazón mediante Jesús. Es aquí donde miles y miles han errado a costa de su perdición eterna. No se puede continuar acariciando el pecado sin correr el riesgo de sufrir una pérdida eterna. Lo que nosotros no venzamos, nos vence. Eterna, lago de fuego. ¿Vale la pena haber pasado tan bueno acá, chévere, vivir una vida en libertinaje, hacer todo lo que me da la gana, para al final perderme por darle qué? Rienda suelta a qué? A los deseos de la carne. No vale la pena.
El enemigo te dice, sí vale la pena. No, no vas a... Dice aquí en el libro de Proverbios, por favor. Vayamos al libro de Proverbios. Búsquelo, por favor. Proverbios capítulo 5. ¿Qué es lo que Dios te dice el día de hoy? Versículo 22. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Dice, Proverbios 5:22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. Imagínense, prenderán al impío sus propias iniquidades. O sea, el mismo pecado te va a prender, te va a seguir. ¿Ok? Vamos ahí a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, vamos a ver algo acá en 2 de Corintios importante. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Mira lo que dice. 2 de Corintios 6, 2. ¿Qué dice? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Tenemos que, ¿qué? En el tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de ¿qué? De salvación. ¿Cuándo es el día de que tenemos que dejar de pecar? ¿Cuándo es el día que tenemos que aceptar a Cristo? ¿Cuándo es el día que tenemos que dar media vuelta? El día de hoy. No mañana, no pasado mañana, no la otra semana. ¿Y por qué no? Porque nadie tiene su vida asegurada. El día seguro es el día de hoy. Mañana no está asegurado. O sea, yo tengo que venir arrepentido de corazón hoy y decirle, Señor, perdóname. Amén por eso. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Estamos llegando ya casi al final de este tema, pero es importante, ¿ok? Que los estragos del pecado. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3. Búsquenlo, por favor. Hebreos capítulo 3. Vamos a ver el versículo 7 y 8. Mira lo que dice. ¿Ok? Hebreos 3, versículos 7 y 8 dice, por el cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación del desierto. O sea, ¿qué dice el Señor hoy? Si oís hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón. ¿Ok? Ahora, ¿cree usted que Dios quiere que nosotros nos salvemos o nos perdamos? ¿Qué cree usted, hermano, hoy? ¿Usted cree que Dios quiere que usted se pierda o que se salve? Mira lo que dice aquí Isaías 55. Versículo 7, mira lo que dice. Isaías 55, 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué maravilloso. ¿Quiere Dios perdonarte hoy? Claro que sí. Dios quiere perdonarte. Vayamos ahí al libro de Hebreos, por favor. Busque ahí Hebreos capítulo 4. Y démonos cuenta que Dios vino a salvarte a ti y a mí. Él vino a salvar al pecador. Él vino a darte a ti y a mí vida eterna. Hebreos capítulo 4, búsquelo ahí, por favor. Hebreos 4:15, ¿qué dice? Hebreos 4:15, búsquelo ahí, por favor. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén por eso. Y vamos a ver el último versículo de esta tarde, Isaías 44, búsquelo ahí, por favor. Vamos al libro de Isaías, versículo 44, versículo 22, mire lo que dice. Isaías, ¿todo lo tienen? Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Tremendo. Dios quiere perdonar tus pecados hoy, ¿sí o no? Vamos a, antes de orar, antes de hacer la oración y hacer un llamado esta tarde, quiero comentar algo que escuché del pastor Acosta que me llamó la atención. El pastor Robert Acosta en uno de sus temas estaba hablando y comentó algo que a mí me llamó la atención. Él dijo que todos conocen a Gandhi, este hombre que millones y millones de gente en la India lo siguieron, ¿se acuerdan? Gandhi. Sin embargo, dice que un día andaba Gandhi en el país de Sudáfrica y él quería conocer más de Cristo, conocer más de Jesucristo y quería entrar a un templo cristiano. Y cuando llegó a la puerta del templo, dice que los que estaban ahí le dijeron, nos da mucha pena, pero y eran cristianos, no permitimos que usted pueda entrar. Y él dijo, pero ¿por qué no puedo entrar? Y le dijeron, es que el color de su piel
no es el color de la piel que nosotros necesitamos acá en el templo de nosotros. Imagínense, eran cristianos, pero eran racistas. No le permitieron a Gandhi que entrara a orar en el templo cristiano. ¿Qué hubiera pasado con Gandhi, hermanos, si Gandhi hubiera entrado a ese templo ese día? ¿Qué hubiera pasado con Gandhi si Gandhi se hubiera entregado a Cristo? Ahora la India fuera de Cristo en este momento. Tremendo. Una decisión puede ser para muerte eterna o vida eterna. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que tú nos das cada día. Pedimos especialmente en este día, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder vencer el pecado en la carne. Sabemos que el pecado es terrible, Señor, trae terribles consecuencias. Ayúdanos, Señor, que en el tiempo que estamos en este mundo podamos vencer este pecado en la carne, que podamos tener la victoria para podernos encontrar contigo aquel día que tú aparezcas con billones y billones de ángeles, podamos irnos contigo a tener vida eterna. Pedimos por aquellas personas, Señor, que todavía no han entregado su vida a ti, Señor, que hoy digan: Señor, queremos dar media vuelta, queremos entregar nuestra vida a ti, Señor. Te aceptamos con nuestro Señor y Salvador. Toma control de nuestra vida, Señor. Te arrepentimos de corazón de todos nuestros pecados y queremos dar media vuelta y prepararnos para tu segunda venida. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos. Y de rodillas todos los días y todas las tardes y todas las noches podamos vencer el pecado en la carne. Que Dios te bendiga. Amén por eso. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.